Edenred Podcast presenta Mobility One, el espacio donde la movilidad se convierte en decisión. Aquí hablamos de eficiencia, tecnología y estrategia para entender cómo se mueven hoy las empresas y hacia dónde van, porque cada trayecto cuenta y cada decisión impacta el negocio. Comenzamos. Bienvenidos a Mobility One, el podcast creado por Edenred México. Y bueno, pues yo soy Ana Paula Morales, especialista en comunicación corporativa y parte del equipo extendido de Edenred. Y el día de hoy estamos aquí acompañando en este espacio para abrir conversación justo de la movilidad, la operación, la toma de decisiones en este sector. Y para hablar del tema que hoy aquí nos compete, que es electromovilidad, tenemos a Eugenio Grandío, que es presidente de la Asociación de Electromovilidad, la EMA. Gracias, Eugenio, bienvenido. Muchas gracias. Y Andrés Robles, que es especialista técnico de electromovilidad en Edenred. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, a ver, o sea, este sector está creciendo a pasos agigantados, ¿no? Digamos que a doble dígito y todo, pero bueno, ¿qué panorama hoy tiene la electromovilidad en México? O sea, ¿de dónde estamos partiendo y qué es lo que nos espera en México para que este crecimiento siga igual? Mira, yo creo que el tema de electromovilidad es algo que se lleva hablando algunos años. Mucha gente, a mí me tocó empezar con este tema que fue en el 2012 o 2013 y la gente te decía, es que esto va a ser el futuro. Y creo que ya no es una frase que podemos usar, ya es el presente. Ya no es raro ir manejando y ver ya no uno que otro eléctrico, sino un número cada vez más importante de coches eléctricos. Ves de todas las marcas, de todos los tipos. Creo que es muy bueno. Sin embargo, yo creo que una de las preocupaciones más grandes es que nos estemos quedando atrás. Ayer, la semana pasada vino la presidenta de la Asociación Noruega de Autos Eléctricos a justo hablar con nuestra asociación. Ellos ya están en 98% de adopción. O sea, eso quiere decir que el 98% de los coches que se venden en ese país ya son eléctricos. Siempre me da curiosidad quién será el 2 que queda. Pero ya no nada más son países como Noruega. También nos platicaba que Vietnam está en el 40%, Costa Rica en el 20 y tantos, y México estamos como en el 3%. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es cómo, uno, por qué, y dos, cómo podemos acelerar esta adopción en nuestro país, ¿no? Esa adopción que ahorita estamos hablando es de, digamos, que el público general, ¿no? Pero, André, ¿cómo vamos en esta adopción de las empresas? ¿Cómo están migrando sus flotillas en la parte corporativa? ¿Cómo van migrando y cómo va esta adopción de autos eléctricos? Pues la verdad es que en lo que es a nivel industrial, empresarial, sí hemos tenido una mayor adopción en este tipo de unidades, porque a diferencia del usuario particular, donde realmente compran la unidad porque sí vamos a tener ahorro de combustible comparado contra el eléctrico, que es más barato, etcétera, para las empresas, además del beneficio al medio ambiente, que todas ya están buscando la Agenda 2030 y este beneficio a la electromovilidad, también están viendo la cuestión de la adquisición económica. Ya vieron que utilizar vehículos de combustión interna es más caro que traer un vehículo eléctrico. Sí sabemos que la adopción inicial de un vehículo eléctrico es más elevado en la cuestión de la tecnología, la infraestructura de carga, poner un cargador, pero cuando empezamos a extrapolar esos gastos a 3, 4 años, tenemos un retorno de inversión y ya vemos los ahorros, sobre todo si ya tienes paneles solares, una infraestructura más avanzada, empiezan a ver las empresas que, oye, es más barato pagar la luz que pagar, ahora sí que vehículos de combustión interna. Todavía no tenemos el famoso huachicoleo en la electricidad, entonces también es un ahorro que están teniendo las empresas en esas pérdidas de combustible y también en el mantenimiento. En una unidad eléctrica o híbrida comparado con su hermano en combustión interna, tenemos ahorros desde el 53% hasta el 87% en los mantenimientos. Entonces las empresas están empezando a adoptar más estas tecnologías, pero están llegando al punto donde o creo una infraestructura de carga propia para, por decirlo así, un autoconsumo, o vamos a empezar la adopción de carga pública. Es ahorita donde tenemos un punto clave. ¿Qué va a ser lo que vamos a tener a futuro? Y creo que ahí una cosa, Ana Pau, es importante. Cuando tú compras tu coche, muchas veces la decisión no es muy racional, ¿no? ¿Por qué te compraste el deportivo? No, porque es que me recuerda a mi papá y es que me gusta el ruido y es que me gustan los rojos, me gustan los japoneses, me gustan, o sea, muchas veces le preguntas a la gente por qué compró el coche que compró y Pues me gustó. justo, no es que haya hecho un Excel y columnas. Sin embargo, cuando hablamos de empresas, tiene que ser un gasto mucho más estratégico, pensado
Y justo esto que platicaba André, cuando empiezas a hacer ya los costos de operación, cuando las unidades han ido bajando de costo, cuando metes temas de usabilidad, cuando metes el tema también de este impacto ambiental, ahí sí es una tabla de Excel. Y ahí sí, a medida que puedan ir y cada vez haya más modelos y de menor precio, pues también podemos ir viendo y pensando, ir migrando estas tecnologías con una cuestión mucho más pensada, ¿no? Bueno, ahí va un primer mito, ¿no? O sea, de me va a salir caro o es el desembolse, porque pues ahorita pues nuestra adopción ha sido moderada, por así decirlo, pero pues ante mayor demanda, un precio más barato. Entonces, ese es el primer mito, ¿no? Pero ¿cuáles serían los otros que están impidiendo que esta adopción pues vaya acelerado? Mira, yo creo que justo el primero que tú dices es como que mucha gente sigue percibiendo que el coche eléctrico es más caro. Ujú. Entonces, hay ya segmentos, o sea, por ejemplo, a mí me tocó empezar a lanzar Tesla, bueno, estuve 8 años con ellos y me acuerdo que cuando lanzamos el Modelo 3 valió 1.099.000 y la Model Y creo que estaba en 1.300.000. Ahora esos dos coches ya están a 600, 700.000 pesos. Y eso te muestra que mientras todos los coches, hay un estudio ahí del Instituto del Transporte Limpio que dicen que los de gasolina han subido creo que es 24% y los eléctricos e híbridos conectables han bajado casi un 30%. Entonces el diferencial es menor. Y otra de las cosas que es muy interesante es ya hay más de 110 opciones de coches eléctricos y 60 de híbridos conectables en México. Nosotros tenemos registradas 6 opciones de menos de 500.000 pesos. Seguramente, por ejemplo, el BYD ya lo has visto en todas partes, ya hay varios coches que están entrando a ese mercado, ya hay empresas que ya están empezando a elegir este tipo de coches para flotas de supervisores, reparto. El otro día vi uno de vigilancia de estos de las colonias usando un BYD y está padrísimo porque llega y literal en la caseta lo enchufa. O sea, Que eso es otro tema, o sea, mucha gente le teme y bueno, que ya me compro mi eléctrico o mi híbrido y ¿dónde lo conecto? Va a ser dificilísimo, carísimo, o sea, ahí cómo vamos. Ahí hay diferentes soluciones. Por ejemplo, a nivel vehículos conocemos 3 niveles de carga. El nivel 1, que lo platicábamos hace rato, lo consideramos un nivel de emergencia o una carga realmente cuando yo pueda. Por ejemplo, yo tengo un vehículo eléctrico, tengo que ir a visitar a mis papás, viven en otro estado, no hay cargadores ahí, pero tienen una clavija de 110, 220 voltios, lo conecto como si fuera la computadora. Estamos hablando cargas de 1 a 2 kilowatts, es una carga ultra lenta, pero funciona. El nivel 2 es el que vamos a ver sobre todo en centros comerciales, lo que puedo tener en uso doméstico, que son de 7 a 11 kilowatts aproximadamente. Eso ya lo llamamos una carga de oportunidad. Voy a cargarlo en la oficina porque voy a estar 6, 7 horas. Es una carga que no me afecta. Mientras yo sigo trabajando, mi vehículo sigue cargando. Y el nivel 3, que es lo que estamos tratando de impulsar aquí, sobre todo en México, es la carga rápida o ultra rápida, donde podemos tener cargas desde 25 minutos hasta 1 hora. Aquí lo que vamos a depender directamente es el nivel de voltaje y la infraestructura eléctrica que querramos colocar. Mucha gente, sobre todo, bueno, tú vas a escuchar ese paradigma, dicen que cargar un vehículo eléctrico es muy tardado. Pero yo creo que es más la cuestión de semántica o de percepciones. ¿Por qué? Para mí cargar un vehículo de combustión interna significa que tengo que hacer cola, sobre todo si hay desabasto o está lleno, me puedo esperar hasta 15, 20 minutos, en lo que todavía me están cargando el combustible, me echo otros 10 minutos. ¿Qué pasa con un eléctrico? A mi perspectiva, tardo 30 segundos en cargar mi vehículo eléctrico. ¿Por qué? Por ejemplo, yo con mi esposa cuando hacemos el súper, llego, me estaciono en el centro comercial, pongo mi vehículo a cargar, me tardo 15 segundos. En lo que yo estoy haciendo mis actividades normales, que vamos al súper, vamos a comer cualquier cosa, se carga mi unidad, yo regreso en 15 segundos, desconecto la pistola, tardé 30 segundos en cargar mi vehículo eléctrico. Mucha gente el queremos ya el inmediato, quiero estar ahí y que cargue. ¿Por qué no hacerlo mientras hago otras actividades? Ahí es donde va a estar el cambio del sentido, donde ya no tengo que estar yo esperando una carga esa hora, 2 horas, sino puedo hacer mis actividades cotidianas en lo que el vehículo ahorita está estacionado cargándose. y creo que y tú hablabas ahorita del tema de los mitos, ¿no? Yo oigo mucha gente decir, es que no, yo no me voy a comprar un eléctrico porque no hay suficiente infraestructura de carga pública. Ujú. Eso todo el mundo lo repetimos y es una manera muy fácil de solucionar o de decir como la razón O por la que no. justificar. Justo. Y a ver, creo que ese es uno de los temas que tenemos que empezar a ver con un poco más de profundidad. La mayoría de la gente
que puede cargar en su casa, digamos que tiene la oportunidad de tener una casa en donde tiene un garage, la instalación no le salió muy cara, o en los departamentos pudo instalar su cargador. O sea, yo, por ejemplo, cuando compré mi departamento, desde que le dije, cuando lo compré al desarrollador, le dije, te lo compro con una condición, que me pongas lo más cerca de los medidores. Entonces a mí mi instalación me salió en 7,000 pesos. Claro, el pobre cuate que está en el sótano menos 4 en la esquina probablemente va a pagar más de 7,000 pesos, porque lo que tiene que comprar son 100 metros de cable en comparación a los 4 metros míos. Pero te voy a decir, yo rara vez, mi esposa y yo tenemos un coche eléctrico. Mi esposa nunca ha cargado en carga pública. ¿Por qué? Porque su rutina le permite ir y venir y regresar, y nunca utilizar un cargador fuera. Yo sí viajo un poco más por la chamba y todo eso, pero ya ubico dónde están los cargadores. Me he ido a Puebla, Querétaro, inclusive una vez me fui a Monterrey, eso fue más como aventura, pero se puede. Pero ese tema, yo es lo que digo, mucha gente podría ir transicionando a la electromovilidad si tiene la posibilidad de cargar en su casa sin que hubiera carga pública. O sea, ahora justo esta chava de Noruega nos decía, cuando ellos empezaron, ya tenían un 5% de adopción, y creo que habían 58 cargadores en todo el país. Nosotros ya estamos como en 2,000. Entonces, uno, si tú tienes la posibilidad de cargar en tu casa y no sales mucho de carretera, y hasta medio broma lo decimos, pero con lo que te ahorras de gasolina cuando te vayas a Acapulco, vete en avión. Lo segundo, la gente que tiene un cargador, como tú platicabas, un cargador público ya cercano. ¿Qué también pasa? Mucha gente no ubica dónde están los cargadores porque nunca te has puesto a buscar, porque como no tienes un coche eléctrico, no te importa. O sea, soy de la idea que nunca ves dónde hay tiendas de bicis hasta que te compras una bici, ¿no? Exactamente. Entonces, ya que te compras uno, puedes ir viendo y dices, mira, pues en el supermercado que siempre voy hay uno, y en el centro comercial en donde voy al cine, ahí hay otro. O, por ejemplo, ahora algunos miembros nuestros están poniendo en Soriana, están haciendo hubs más grandes. Tenemos el hub más grande de Latinoamérica aquí en San Pedro de los Pinos, de Vemo. Y entonces, el otro día platicando con alguien me dice, ay, pues yo vivo a 3 cuadras y nunca me había dado cuenta. Entonces, no es la solución para todos, porque va evolucionando. Chance el cargador más cercano te queda muy lejos, chance rentas y no te conviene instalar, chance te estacionas en la calle, pero no podemos usar una respuesta para todos. Cada uno de los casos podrías ir analizando, y chance tú si estás listo para un coche eléctrico, ¿no? No, pero cada vez hay más opción, ¿no? O sea, y si le vas buscando, digo, te va haciendo muchísimo más sentido el decir, bueno, pues a lo mejor sí me conviene mi auto eléctrico por todos estos beneficios. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo están haciendo, André, para acompañar a estas empresas, ¿no? O sea, en esta transición, porque pongámoslo así, o sea, poner tu instalación o tu estación de carga propia, pues también te representa un gasto. Pero ustedes, ¿cómo van acompañando a las empresas para hacer este plan de, bueno, a ver, vamos a cambiar la flota, pero también le vas a tener que invertir a tu estación, este cruce de rutas, ¿no? O sea, creo que ahí hay mucho también que las empresas se pueden empezar a ahorrar y generar, pues, ahorros. Aquí se necesitan soluciones integrales de electromovilidad. No es solo la cuestión, como lo vieron algunas marcas, de, bueno, yo solo vendo los cargadores, o yo solo vendo la infraestructura, o yo solo vendo un software que ahora sí que mide la cuestión de la infraestructura eléctrica y los consumos. Necesitas hacer una solución integral donde vemos o analizamos desde los patrones de uso de nuestro cliente. Oye, ¿cuál es tu recorrido convencional? ¿Cuántos kilómetros recorre tu flotilla? Tantos. Porque también al inicio nos pasaba mucho desde marcas anteriores de, oye, pues yo quiero una batería, necesito que tenga 600 kilómetros de autonomía. ¿Para qué? No, pues es que necesito que me dure y todo. A ver, ¿dónde circulas? En la Ciudad de México. El tráfico de la ciudad no te permite circular más de 80 kilómetros al día, y eso si tuviste un día excelente. Oye, pero tengo 3 turnos. Ok, entonces empezamos a analizar. Tu recorrido, 80 kilómetros. Una unidad de 150 kilómetros, 200, te funciona excelente. ¿Vas a usar la misma unidad 3 turnos? Ok. ¿Cuáles son tus tiempos de pernotar la unidad? ¿Cuáles son tus tiempos en lo que cambias de operador? Tiene que ir a comer, etcétera. Oye, te funciona un cargador de 7 kilowatts, uno de 60, 30, etcétera. Y aquí hicimos un análisis para acompañar al cliente desde la cuestión de qué unidades puede ocupar
para este tipo de flota. Ahora sí, vemos la infraestructura de carga. Tienes disponibilidad de un cargador de 220 voltios o uno de 380, 440, 480, porque también ocupamos aquí diferentes tipos de protocolos de carga. Entonces, algunos se traen el cargador directamente de China, donde ocupan 380 voltios. Oye, yo traje el europeo o el americano, bueno, yo estoy trabajando a 440, 480, entonces tenemos que adaptarla. Cuando llegan a hacer los clientes la adquisición, ahora sí que primero compro el cargador, luego veo la unidad y bueno, al final la infraestructura, llegan a gastar más dinero o ya lo ven inviable. Si desde el inicio hablamos de un proyecto llave en mano, ya estás viendo el cargador que funciona con la unidad para tu operación. ¿Qué infraestructura necesita? Ya tienes ahora sí que ese triángulo funcional en tu operación. Después necesitamos una solución que pueda medir el consumo energético, no solo meter un cargador y bueno, ahí va a cargar. Nosotros, por ejemplo, en la empresa que tenemos una flota mixta, ya híbridos, eléctricos y de combustible, a los que ya no consumen combustible, que son los eléctricos, ¿cómo mido cuánto me está ahorrando si no sé si realmente cuántos kilowatts está consumiendo ese vehículo? Antes yo sabía que ese colaborador le tenía que dar una tarjeta al mes con 2,000 pesos de combustible. Ahora van a necesitar una tarjeta que pueda cargar para los cargadores públicos o pagar el recibo de su casa. ¿Cuál es la tasa de variación? Entonces decimos nosotros, lo que no se puede medir, no se puede cuantificar y no puedo saber si estoy gastando, perdiendo o ahorrando. Entonces la solución integral de la electromovilidad es ver esta parte de cómo te vas a mover, cómo lo vas a recargar, cómo alimentas ese cargador, cómo lo controlas y gestionas todos tus consumos. Entonces, ese es cómo es el acompañamiento integral hacia un cliente. Y mira, eso es algo que tratamos de hacer cuando empezamos SEMA en México, porque como que habíamos pensado que el tema del coche eléctrico era algo de la industria automotriz, ¿no? Ahí van a venir las marcas y nos van a ofrecer los coches eléctricos cuando estemos listos, ¿no? Y creo que es por lo que también creo que se conjuntan tres cosas muy importantes en esta. ¿Por qué seguir empujando el tema de coches eléctricos, no? Mucho se oye de que Estados Unidos va más lento, de que está cambiando la dirección, pero la verdad es que a nivel mundial el año pasado se vendieron 30% más eléctricos que el año anterior. O sea, es un tema de crecimiento a nivel mundial. Y tenemos que hacerlo por tres temas. Es un tema de salud, o sea, la contaminación sí tiene impactos de salud. Segundo, en una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México, que el tema de calidad de aire. Sí, la semana pasada tuvimos una contingencia. Si no, empezamos a buscar cómo hacerlo. Y no es un tema de choro de científicos. De Beijing en China, ¿se acuerdan en las Olimpiadas de 2008 que eran ciudades contaminadas? Dicen que pasaron de creo que 14 días de buena calidad de aire a 230. O sea, ya casi todo el año tiene buena calidad de aire por la transición a vehículos Oye, pero eléctricos. por ejemplo, Eugenio, ahí también hay varios detractores que dicen, bueno, pero utilizan pilas y las pilas, ¿qué uso? No estamos acostumbrados a darles el proceso adecuado. Ahí, ese es otro mito. Mira, esa es una de las cosas que nosotros en EMA tratamos mucho de aclarar, de dar más información, porque lo mismo que la carga pública, lo oyes y lo repites sin muchas veces buscar la evidencia atrás. O sea, te voy a decir, cuando me dicen esto es como que no sabemos o no reflexionamos de dónde viene la gasolina, pero todo el proceso de la gasolina, el pozo petrolero, la refinera, la pipa, porque luego hasta las pipas creen que la gasolina sale de la gasolinera, pero moverlo, todo eso. Y todo ese proceso, que eso es un poco la cuestión que es más de desperdicio, solo de la gasolina, que vamos a decirlo muy fácil, si le echaste 1,200 pesos de gasolina, 300 pesos son para mover el coche y todo lo demás es desperdicio de ineficiencia del coche. O sea, es un 30% de eficiencia que tiene el combustible. Un coche eléctrico tiene 90% de eficiencia. Te voy a decir otra cosa. Para esos que dicen, no, es que la CFE produce la energía con combustible. De entrada, no somos de los peores países. O sea, sí tenemos mucha área de oportunidad, pero usamos relativamente poco carbón en comparación a otros países. Tenemos mucha hidroeléctrica, cada vez tenemos más renovable y de lo que tenemos de combustibles a veces es gas natural o gran parte es gas natural que contamina un poco menos. ¿Por qué te echo todo este choro? Porque la CENER publica un número que es cuánto contamina cada kilowatt o cada megawatt de la red. Si haces eso y lo calculas en comparación a un coche de gasolina promedio, de todas maneras en México te estás ahorrando un 60% de las emisiones en comparación a un coche de gasolina. Entonces, tener un coche eléctrico con energía de CFE es todavía más limpio que un coche de gasolina. Y si además paneles solares, es todavía más limpio. Entonces, y además de todo, las plantas de CFE no están
en Azcapotzalco, no están en la Venustiano Carranza, no están en Monterrey, están afuera y ahí no estamos respirando todos ese aire. Eso sería suficiente argumento para tratar de hacerlo. Y lo tercero, el tema de las pilas. Todo el mundo está muy preocupado, ¿qué va a pasar con las pilas? Nosotros el otro día hicimos como una colecta de ver cuántas pilas tenemos por reciclar. Creo que eran menos de 70. ¿Por qué? Porque las pilas están durando mucho más de lo que se esperaba que duraran los coches. Y ahora justo estamos platicando, por ejemplo, una empresa en México que se llama Sesbi, ya está reparando y reutilizando pilas para coches chocados para hacer pilas nuevas. Ujú. Y hay una empresa de Estados Unidos con la que estamos trabajando que ya puede reciclar hasta un 95%. Entonces, si te preocupa el tema de la pila, más bien preocúpate qué pasa con el aceite que le cambias a tu coche, con la gasolina que quemas, con las bandas bujías, todo eso que le quitas. Y ojalá fuera cuando llegas a la agencia que le preguntaras al vendedor, así como nos preguntan a nosotros de las pilas, oye, ¿qué va a ser la correcta disposición del aceite que le Ay, quitaron nadie pregunta Nadie. eso, ¿Y por Eugenio, qué, nadie. por qué se lo preguntamos al coche eléctrico? Y sin embargo, las respuestas están ahí. Entonces, ahí creo que también es lo mismo. Hay que ir profundizando un poco en el tema y que no sea una barrera para que no te compres un coche eléctrico. Yo tengo esta empresa que me dijo, pásame todas las pilas que consigues en México porque para mí es oro molido. Oye, pero a ver, o sea, es que todo lo que me estás diciendo hace sentido y más con data, o sea, digo, no hay mayor evidencia que eso. Pero ¿por qué crees que hay tantos detractores? O sea, ¿por qué hay tantos cuestionamientos al respecto del auto eléctrico? O sea, ¿por qué sí estamos viendo el ahorro, tanto económico, pero también en contaminantes, pero estamos también haciendo un poco más fácil la tarea del SAT porque es muchísimo más trazable, ¿no? O sea, tu carga va a ser a través de una estación de carga pública y no hay otra, ¿no? Entonces, ¿Quieres? Yo tengo una opinión, a ver la tuya. Pues al inicio yo llevo ya 10 años en la industria automotriz de alta tensión en vehículos híbridos eléctricos. He visto que la mayor parte de los retractores es por el miedo a la tecnología, por un desconocimiento. El desconocimiento siempre nos crea dos cosas, odio o miedo. Por eso tenemos tantos haters o retractores en este tipo de tecnología, porque no la conocen. Es como dice Eugenio, no te dedicas a investigarlo y dices, no, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque no corren. Un vehículo eléctrico contra uno de combustión interna, en el mismo vehículo puede tener hasta 3 veces más potencia. Tienes potencia instantánea, ya hablamos de la eficiencia. Uno de combustión interna tiene entre el 33 a 35% y siendo muy optimistas de la eficiencia contra un 90% que te vas en el vehículo eléctrico. Entonces no lo conocen o no se han dado a la tarea de investigarlos, por eso es, no, yo me quedo con el mío. Me ha tocado clientes de, oye, pero yo prefiero el de combustión. ¿Por qué? Contamina, no circula a diario ya con estas contingencias que tenemos, gastas más en los mantenimientos, en el combustible que ahorita está elevándose increíble. Ah, no, pues ya le expliqué la de la potencia, pero también como dijiste, por cómo suena. Pues compras un vehículo porque suena el motor fuertísimo o por cómo se desempeña, por cómo corre, porque hemos visto vehículos aquí que se ha hecho mucho el tuning o que le abren el escape, escuchas el vehículo a 5 cuadras que viene y va a 20 por hora. Entonces, no, pues tampoco ya no es la solución. Entonces empiezan a tratar de, con sus argumentos, decir que es mejor el de combustión. Ya estamos viendo que desde la parte económica, ambiental, ahora sí que operacional, son mejores. Hablando de las baterías que hablabas del desecho, también dicen, oye, pues si contamina tanto la batería, ¿por qué lo voy a ocupar? Le estoy haciendo daño al medio ambiente. Bueno, también si ocupas la batería y le echamos a la basura, obviamente va a contaminar. Pero ya vimos que hay procesos donde puedes reutilizar la batería como centros de almacenamiento de energía, la puedes repotencializar, la puedes remanufacturar o reciclar hasta un 95% de tu batería. Y yo siempre cuando llegan a ese punto nada más les hago una duda muy fácil. ¿Cuántos teléfonos llevas en lo que va de los últimos 5 años? ¿Qué le haces a ese teléfono? Porque también nos preocupamos mucho de la batería del vehículo, que ya son baterías ternarias de litio ferrofosfato, tecnologías más avanzadas, donde todavía tenemos algunas de níquel, cadmio, tenemos baterías de litio convencional en los teléfonos. ¿Y qué hacemos cuando nos falla? Si ya está medio malo, ¿quién realmente se revisa la disposición correcta, como dijiste, el aceite de un teléfono, de una computadora? Agarramos, lo tiramos a la basura y nos vamos a la tienda más cercana por uno nuevo. El nivel de desecho tecnológico, baterías de computadoras, de juguetes, de teléfonos, iPads, lo que quieran, es superior a lo que se ha hecho en electromovilidad en lo que va de toda la vida de esa tecnología. Entonces, Y yo creo que es un tema de resistencia al cambio. Te voy a decir, hay una frase de Henry Ford que me encanta de, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho caballos más rápidos, ¿no? Y creo que estamos en otro cambio de estos paradigmas de que muchas veces no
como que el cambio de una cosa que llevas haciendo toda la vida es difícil, ¿no? O sea, yo siempre uso también este ejemplo. ¿Tú crees que cuando Henry Ford sacó el modelo T, hicieron un estudio de cuántas gasolineras había en el país y si la gente iba a llegar? Vendieron los coches y fue el primer coche accesible, fue el primer coche barato y ya eran tantos que hubo gente que puso gasolineras. Yo creo que eso va a pasar también con el coche eléctrico. Cada vez es más negocio, cada vez va a haber más y tenemos que ir, te voy a decir, va a estar muy científico lo que te voy a decir, pero el otro día estaba viendo el video de Luisito Comunica cuando va a Noruega, ¿no? No, es que aquí todos los coches son eléctricos, pero ¿qué van a hacer con las pilas? Y entonces, ya ahí se quedó. Y entonces nadie investigó, o sea, justo... Ni él, ni él que tuvo la duda. Y entonces tú dices, sí, qué tarados los noruegos que no han pensado en esto. Justo viene esta persona y nos cuenta que ya hay una industria en donde hay empleados, inversión por el tema de reciclaje y me dice, y lo peor es que todavía no es negocio porque los coches primos que vendimos tienen 10 años y les quedan 10 años de uso, pero justo se quedó ahí, lo repitió y nadie lo analizó y seguramente alguien dice, sí, es que ¿qué van a hacer con las pilas? ¿No? Es que es eso, o sea, creo que tenemos que empezar a ver como todas estas oportunidades que se están generando, porque obviamente no nada más es adoptar el coche eléctrico, ¿no? Es también, a ver, o sea, el que tiene la gasolinera, pues a dónde puede crecer ese negocio, ¿no? A poner esas estaciones de carga pública, el espacio ya lo tiene, bueno, pues igual y ahí va acomodando. Los mecánicos, bueno, pues ya le vas a saber a otra ingeniería. Y esas son de las cosas que es interesante porque hay que irse preparando y es una de las cosas que digo mucho. En México, como que esa resistencia al cambio también, tenemos una industria automotriz muy competitiva, pero si no se moderniza, ¿qué va a pasar? Otra cosa que nosotros hablamos con muchos los gasolineros y les preocupa este tema, cuando nosotros les presentamos es, no te preocupes, es una súper oportunidad. Lo que necesitan estos cuates para poner cargadores son terrenos y tú ya los tienes. ¿Por qué no vas y poniendo? Y además de todo, el tiempo de espera es de, en vez de 5 o 6 minutos de un coche, cuando vas en carretera, pues sí necesitas unos 20 minutos para que el coche cargue completo. Le puedes vender ¿El café? un hot dog, algo. Y entonces vas volviendo a de las primeras estaciones que a mí me tocó negociar en México, el gasolinero me decía, no, es que yo no le quiero dejar broncas a mis hijos. Le dije, no, no le va a dejar broncas, le va a dejar una gasolinera que está preparada para el futuro. Y con eso se convenció y le gustó la idea y fue de los primeros que se animó. Algo más rentable. Y, por ejemplo, André, ¿cómo acompañan a las empresas? Porque obviamente, bueno, pues ya a lo mejor el CFO, el de operaciones, el de logística, pues ve los números y a él pues le brillan los ojos en este cambio, en los ahorros. Pero de ahí a la persona que maneja estos autos o la flotilla, ¿cómo se le puede acompañar? ¿Cómo se le puede dar esa certeza al conductor de no te preocupes, o sea, es un coche? En esa parte no solo es entregar un vehículo, yo creo que por como estamos a nivel de tecnología, de aprovechamiento, de que no es tan accesible para muchos o hay gente que ni ha visto un eléctrico, ni han tenido el tiempo de voy a ir a una agencia a subirme a uno y conocerlo, creen que es otro mundo. O sea, me ha tocado desde la parte mecánica de, oye, yo no le puedo cambiar las llantas porque me va a dar un toque. ¿Por qué? Si estamos hablando que el 85% de los vehículos son iguales, el 15% que es el tren de propulsión, que es ahora sí que el motor, la transmisión, cómo se mueve el vehículo es lo que cambia, pero tiene la misma suspensión, dirección, chasis, luces, tablero, todo es el mismo. Entonces es enseñarle a los operadores también desde la cuestión de, ¿es una nueva tecnología? Sí, súbete y vamos a manejar. Se les enseña desde la cuestión de cómo aprovechar el vehículo, porque desde que ya lo adoptan no es solo de, súbete, aquí está el acelerador, freno y no choques. No, también es aprovechar nuevos conceptos como por ejemplo el freno regenerativo. Estamos hablando hace rato de la desaceleración por inercia, donde ya estos vehículos te recargan la batería. Llegas a un punto donde, oye, pues ya tengo muy poco porcentaje, no voy a alcanzar a llegar, pero yo sé que viene una cuesta abajo, por ejemplo, yendo de México a Toluca, esa bajada de Lerma es tan alta, tan larga, que puedes recargar la batería, aprovechamientos que la energía de combustión no te la da. Tienes lo que te da tu tanque. Yo ¿sí? Nunca he visto la aguja de la gasolina subir. Sí, no, qué ventaja sería con lo que cuesta hoy en día. Con lo eléctrico me ha tocado puntos de, oye, ya no alcanzo a llegar, pero aquí hay una bajada, pues déjalo que se vaya el propio vehículo, ya regeneraste, te dio un 4 o 5% de batería, llegas a una estación de carga o te pones, ahora sí que en un lugar seguro. Cuando pasa en un vehículo de combustión interna, pues ya se quedó y, a ver, consigue una botella y vete para allá y con una manguera, con el vehículo eléctrico con que agarre esa desaceleración por inercia, ese freno regenerativo, o aprovecharlo o saberlo ocupar, puedes tener autonomías superiores a lo que te dice la ficha técnica.
Entonces, ¿qué hacemos en esa cuestión? No es solo vender el vehículo, que vean los números, que vean la infraestructura, los cargadores, no solo que haga sentido en esa parte, sino ahora que el final, ¿quién va a ocuparlo? El operador, el conductor, ¿cómo lo va a aprovechar? Y vas a ver que esta tecnología es lo mejor. Oye, dicen, es que en las subidas ya no tengo el problema que se me iba para atrás o tenía que sobre revolucionar, quemaban clutch y todo. Esta cuestión nada más aprovecha ahora sí que la aceleración máxima, el torque instantáneo, tu vehículo se va a estar moviendo. Hay algunos operadores sobre todo que son muy renuentes a la cuestión del cambio. El eléctrico no va a servir, a mí no me funciona. ¿Por qué? Hablando aquí en corto con muchos operadores, me dicen, es que yo a veces gano más del combustible que le saco la unidad y lo revendo que lo que mi propio sueldo. Entonces estamos viendo también una parte retractora donde cambiar este tipo de tecnología al dueño le va a ahorrar combustible, le va a ahorrar dinero, pero al operador hay que enseñarle a aprovecharlo y ver algunos otros incentivos para que no lo vea como una pérdida, sino un aprovechamiento, una eficiencia en la flota. Y mira, yo creo que el otro día me tocó un Didi que venía en un coche eléctrico, perdón, híbrido, y yo estaba convenciendo que se animara a un eléctrico. Dice, no, es que está muy difícil porque una vez me salió un viaje a Guanajuato y en el eléctrico no lo hubiera podido hacer. Le dije, oye, ¿y cuántos de esos viajes he echado? No, uno, pero ¿qué tal si vuelve a salir? Entonces le dije, ¿por qué no mejor se compra un eléctrico? A ese Guanajuato le dice que usted no va y se ahorra 70% en comparación a lo que está gastando de gasolina. Pero es que, ¿qué tal si sale uno? Y esta discusión la he tenido gente, igual con gente de mi familia que, oye, cómprate un... No, es que, ¿qué tal si voy a Acapulco? ¿Hace cuánto no vas a Acapulco? 8 años. Pero, ¿qué tal si quiero ir? Entonces, lo que tienes que irte dando cuenta en este análisis que hace, piensas de ese 1% cuando el 80% o 90%, que es lo que siempre usas, te podrías ahorrar una buena lana, tener una mejor experiencia, un mejor manejo, pero ese cambio es lo que muchas veces cuesta, ¿no? Sí, ese mindset y esa cultura, entrando a otro tema, que es este cambio en las regulaciones. ¿Qué tendríamos que estar viendo ya? ¿Qué está sucediendo? Mira, yo creo que antes es que si no dan incentivos no va a jalar. Yo creo que a medida que gracias a los incentivos que dieron otros países, la tecnología ha bajado de precio. ¿Qué tenemos que ir buscando? Que, por ejemplo, puedes depreciar un mayor monto de un coche eléctrico en comparación a combustión. Sin embargo, es el mismo monto para el híbrido conectable y el eléctrico. Creo que ahí deberíamos de buscar una diferenciación mayor para no los que contaminan menos, sino a los que ya no contaminan. Yo creo que otra cosa es, todavía instalar cargadores es complicado, la regulación no es muy clara, te ponen muchas barreras, deberíamos de buscar una regulación que fomente, promueve y acelere el despliegue de cargadores, ¿no? Los pobres operadores que ustedes también los conocen, luego es bien difícil que, no, es que ya llegó el municipio de que no tienes permisos, oye, ¿qué permisos son? No, es que es la primera estación que entonces no sabemos. Entonces, ¿cómo sacas permisos que ni ellos saben qué sacas, no? O sea, tenemos que ir formalizando esos procesos, pero yo ya creo que y hemos hablado mucho de los ahorros, pero es casi un 70% de lo que te ahorras cuando puedes cargar en tu casa. Si además las empresas que tienen paneles solares y todo eso, pues pueden ya inclusive llegar a un tema hasta casi de independencia energética muy interesante. Nosotros, uno de nuestros miembros también es energía. O sea, puedes llegar al costo cero. Justo, lo que creo que también es muy importante es justo esta colaboración con las empresas para que te ayuden a encontrar cuál es la mejor solución que funciona. No todas son iguales, a veces te conviene cargar en la noche, a veces carga rápida, y un poco el otro tema que André también platicaba, la experiencia. En México tenemos un ecosistema medio fragmentado. Hay distintos tipos de conectores, distintos operadores, distintas apps, y uno de los esfuerzos que ustedes están haciendo es, así como llegas con tu tarjeta y pagas en cualquier gasolinera, pues poder llegar a cualquier cargador y poder pagar con la misma. Entonces, eso yo creo que son de las cosas donde lo que nos tenemos que ir moviendo, que sea una mejor experiencia del cliente también el poder utilizar un cargador, ¿no? ¿Cómo va a ser esa experiencia? Ahí lo que se está planificando, que ya está en Europa, donde realmente ya todos los cargadores están unificados, aunque sean de marca A, B o C. Tú simplemente puedes estar con tu tarjeta de crédito, llegas, la presentas y empiezas la carga como haces en una gasolinería. Cuando te has preocupado hoy en día la cuestión de, no, es que aquí solo aceptan Visa, no, es que allá solo Mastercard, no. A veces pasa en algunos productos, pero realmente en la mayoría llegamos a cargar gasolina, si no aceptan tarjeta ya. A ver, enséñanos esa tarjeta, ¿existe esa que te aceptan en todas las...? En Europa ya existe, en México se está empezando a generar en esta cuestión, lo que se necesita es un roaming o una unificación
aplicación. Hoy tenemos muchos actores ya que están empezando a meter sus propios cargadores, pero como usuario de eléctricos tenemos 8 aplicaciones para cargar. Oye, que voy a cargar aquí, necesito esta aplicación y meter mi tarjeta de crédito. Ahora lo pongo en esta. Y luego hay tantas validaciones que hasta bloquean las tarjetas. Ya me pasó un día en la noche con una gente, no voy a decir, me tocó que quise llegar a cargar y muchos intentos de cobro, de validación y todo, me bloquearon la tarjeta, no pude ni siquiera cargar. Un compañero me pasó su cuenta y dijo, yo la tenía dada de alta, úsala, pues tuve que ir a cargar. Ahí el problema fue que tantas validaciones, tantos candados, no estamos preparados o no estamos acostumbrados a. La idea que estamos viendo es la unificación con estos actores, una solución única de carga para, como tenemos hoy en día con tantos grupos gasolineros, donde nosotros no estamos poniendo ni la gasolinería, no somos dueños de las bombas ni nada, sino de la solución del método de pago y de gestión del combustible, ahora de la energía eléctrica. Nosotros no pondremos el cargador, pero te vendo el sistema que puedes llegar a cargar con tu tarjeta. Puedes cargar en cualquiera del grupo y si sales de a otra estación de carga que no está del grupo, pero ya tenemos como socios comerciales una interconectividad, tú lo colocas e inicias tu carga sin problema alguno. Esa es la solución, un roaming y una interconexión entre las plataformas de carga. No vernos como, yo ya tengo 5,000, yo ya tengo 7,000, yo ya tengo 8,000, sino unificarnos para que podamos crear una solución única de pago y adquirir todos esos clientes. En lugar de decir, yo voy a poner 2,000 gasolineras para tratar de ganarle a alguien que ya tiene 50, mejor agrego mis 2,000 más sus 50 más las 80 de él, ya tenemos una infraestructura única de carga donde realmente el pastel pues es para todos. Y llegamos al punto que para mí fue algo muy interesante, llegamos a la analogía que decían al inicio, del huevo a la gallina, ¿qué fue primero? Aquí al inicio, hace muchos años te llegó a pasar, que decían, no hay vehículos eléctricos porque no hay cargadores. Y le preguntabas a los de los cargadores, ¿por qué no pones? Pues no hay vehículos eléctricos. Entonces llegamos ahorita al punto donde ya tenemos vehículos, ya está habiendo una afluencia mayor, pues vamos a poner esos cargadores para que cuando lleguemos a niveles, que ahorita estamos al 3% de la flota nacional, pues cuando estemos al 50, 70, 80, estemos preparados y vamos a llegar a tener más gasolinerías que cargadores. Y va a ser buen negocio, que eso es lo que es muy interesante, ¿no? ¿Y dónde te pueden contactar la gente que esté interesada en adquirir como este acompañamiento, ¿no? Ir viendo este proceso para transicionar a una flota eléctrica y también, bueno, pues ahorita ya lo acabas de decir, o sea, también los gasolineros pues pueden acercarse a Edenred para buscar pues este acompañamiento para ir abriéndose camino en este sector. Sí, como es ahí es cambiar el mindset. Por ejemplo, los gasolineros sobre todo son los primeros en decir, yo no confío en los eléctricos híbridos porque van a perder ese mercado. Mejor decir, pon en tu gasolinería cargadores rápidos y los que ya no les vendas combustible, ahora les vendes kilowatts. Entonces, para esto hay diferentes canales donde todo pueden buscar esta solución, incluso una capacitación o una inducción para entender el sistema, para los que quieran saber de si es funcional, entender ahora sí que este ecosistema, pueden verlo por electromovilidad@edenred.com. Ahí pueden ahora sí que ponerse en contacto, se pueden agendar visitas, explicar un poco de la plataforma y todo lo que va a ser el ecosistema de carga de soluciones integrales que se están desarrollando. Eugenio, supongo ustedes también tienen como que algún curso, acompañamiento, ¿no? O sea, pues la verdad nosotros lo que tratamos mucho es crear información alrededor de hablas de estos mitos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, todo esto, en donde literal contamos historias, en donde entrevistamos a un conductor de Bemo, entrevistamos a un cuate que tiene una gasolinera y hablamos de muchos de estos mitos y realidades y con información. Y en nuestra página de emasociación.org, en donde están los reportes de cuántos coches se han vendido, cuántos cargadores hay y mucho, inclusive documentos especializados en donde damos recomendaciones a desarrolladores de nuevos edificios, de gasolineros, de cómo ir transicionando a la electromovilidad. Y ahí en nuestras redes sociales, cualquier cosa pendiente. Va, buenísimo. Y sí, o sea, que los busquen, los escriban, porque es importante empezar esto, ¿no? O sea, ya lo decimos, es mucho miedo, muchos mitos que ahorita, bueno, ya los tocamos por encima, pero creo que hay que buscar mayor información y no quedarnos con lo que escuchamos allá afuera. Y no quedarte en el por qué no, sino cómo sí, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y a ver, los ahorros, numeritos hablan, ¿no? Eso es cierto. Buenísimo. Y bueno, pues yo los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas. Aquí en el cintillo va a aparecer nuestro teléfono, nuestro mail, para que nos manden sus dudas. Y bueno, pues síganos acompañando a abrir esta conversación en Mobility One.